Salmo 103, hermanos, por favor. Versículos 1 al 5. Un salmo muy conocido, el cual nos enseña en estos pocos versículos que vamos a estudiar esta noche, mucho en el aspecto personal para cada cristiano. ¿Lo tienen, hermanos? Puestos de pie, vamos a leer juntos estos 5 versículos, porque son pocos y sirve de entrenamiento a nosotros también. Salmo 103, versículos 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo monte. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, meditar en ella y aprender aquello que tú quieres que nosotros sepamos, Señor. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, nuestro maestro, a fin de que, Señor, tu verdad penetre en nuestros corazones y en nuestras mentes, de tal manera, Señor, que podamos nosotros llevarlas a cabo a través de una vida que te honre y te glorifique. Gracias por mis hermanos aquí en esta noche, Señor. Te pido que los bendigas a cada uno, que tú, Señor, te manifiestes en sus vidas de tal manera que ellos puedan experimentar tu presencia, tu poder y la provisión diaria, Señor, que tú das a ellos. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos en esta meditación. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título del tema de esta noche, hermanos, le pueden poner beneficios o bendición, porque son dos palabras diferentes. Beneficios o bendición, pero las dos cosas están involucradas aquí en este salmo de los versículos 1 al 5. ¿Por qué razón, hermanos, el salmista nos enseña esto? Porque realmente hoy en día, nosotros los cristianos, ¿verdad? Realmente hay una palabra aquí especial a la cual no le damos mucha importancia. Y la palabra está en el versículo 1. La palabra dice, bendice. Y luego fíjense que el versículo 1 también la refiere diciendo bendiga. Primero lo hace en forma, vamos a decir, singular, y luego lo hace en forma, ¿qué? Plural. Porque dice, todo mi ser. ¿Y qué implica todo el ser? Alma, espíritu y cuerpo. Todo mi ser. Sin embargo, eso nos enseña algo, que tenemos que bendecir a Jehová. Y la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Pecadores. Y sin embargo, a pesar de que somos pecadores, se nos motiva a que nosotros expresemos una bendición ¿a quién? A Jehová. ¿Pero por qué? Porque es un salmo que nos estimula a alabar y a bendecir a Dios. Por eso dice claramente, bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Todo mi ser. Y si ustedes recuerdan un texto que dice que en todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, debe ser santificado. ¿Se acuerdan? Primera Tesalonicenses,
Véanlo, capítulo 5, versículo 23. 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego dice ahí, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo nuestro ser se santifica, está mostrando bendición ¿a quién? A Dios. Está apoyando lo que el salmista dice. Esas tres partes incluye todo nuestro ser. Por esa razón, ¿verdad? Aunque parezca increíble, es Jehová quien debe ser bendecido por el cristiano. En reciprocidad a que Él nos ha bendecido grandemente también. ¿Por qué? Porque el cristiano muy pocas veces se ocupa en la tarea de bendecir al Señor. Muy pocas veces. Y realmente nosotros somos provistos, hermanos, de materia abundante para llevar a cabo ese aspecto de nuestra vida de bendecir al Señor. Por esa razón dice ahí, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Cuando use la palabra beneficios, piense usted en todos los beneficios que hemos obtenido de parte de Dios. Tenemos material suficiente y luego esos beneficios comenzaron con una palabra que comenzó en cada uno de sus hijos. ¿Qué dice? Fíjense bien ahí, el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Usted y yo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, obtuvimos ¿qué? El perdón. Y de ahí, como consecuencia, llegó la salvación a nosotros. Pero el perdón está en primer lugar siempre, porque es la única manera de obtener la salvación cuando Dios nos perdona. Y ahí lo menciona claramente, Él es quien perdona todas. ¿No dice qué? Algunas. Todas tus iniquidades. Y se menciona el primer perdón aquí para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios retira de nosotros la culpa que había. ¿Cuándo? Cuando nos perdonó. Esa culpa nos privaba de toda bendición, de todo beneficio que tenía. Y esa culpa que fue perdonada, ahora el Señor nos otorga todas las demás bendiciones porque Él es la fuente, de donde proviene todo. Usted y yo tenemos beneficios espirituales, ¿sí o no? ¿Cuáles serían unos? A ver. Beneficios espirituales. Paz. Perdón. ¿Qué más? Ahí están beneficios espirituales. Beneficios emocionales. ¿Cuáles serían, hermanos? A ver. Alegría. El gozo del Señor, ¿qué dice? Mi fortaleza es. Algo que uno siente emocionalmente, de esa manera honra y glorifica a Dios. Pero beneficios exteriores, ¿cuáles son, hermanos? A ver, ¿creen que hemos tenido beneficios exteriores? ¿Tenemos un lugar donde descansar? ¿Una ropa que ponernos? ¿Un plato de comida que o ha faltado? ¿No? No, hermanos. Beneficios exteriores que vienen de qué? De nuestro Dios. Pero hermano, con todo eso, fíjense bien, tenemos que entender que nuestros afectos deben alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ama principalmente. Nuestros afectos deben buscar solamente la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice el salmista,
no olvidarnos de ninguno de sus beneficios. Hermanos, cuando pensamos en esto, ayer, ¿cuál era todo el foco de atención? La ceremonia del ¿qué? Del nuevo presidente. Era el foco de toda la atención. Y realmente es interesante porque mucha gente festejaba, mucha gente gritaba, entusiasmada, mientras por ahí otros se quejaban. Se quejaban. Todo lo que se veía ayer era una mezcla de emociones. Pero usted y yo, como hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, no nos debe importar tanto quién sea presidente, porque es una persona que, pecadora igual que nosotros, que cualquier día que fallece. En cambio, vean lo que dice el Salmo 29. Salmo 29, hermanos. Ahí está nuestro héroe. Versículo 10. ¿Qué dice? Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey. ¿Para qué? Para siempre. Él no se sienta por un periodo de 4 años o de 8 años o de cacique aquí en esta tierra eterno. Él se sienta para siempre. Es lo que hace nuestro Señor. Él preside. ¿Por qué? Porque Él está sentado en su trono para siempre. Para siempre. Y hermanos, Él es el que puede consolidar nuestras vidas para darle a Él la honra y la gloria. Él está en el trono para siempre y se sienta como rey, dice. Hermanos, cuando pensamos en esto, hubo un diluvio ayer de emociones. Pero en medio de ese diluvio de emociones, el Señor está sentado. Y para siempre. A pesar de ese diluvio de emociones. ¿Por qué? Porque el que está en el trono o el que está entronizado es Cristo y para siempre. Y como hijos de Dios, hermanos, ¿qué puede hacer el Señor como hijos de Dios para nosotros? Lo mejor. Porque siempre busca lo mejor para sus hijos. Por eso, si en este salmo se nos enseña, ¿verdad?, que no nos olvidemos de nuestros beneficios, tenemos que pensar siempre en las excelencias de esos beneficios que Dios nos da. ¿No es un beneficio tener una familia, hermanos? Sí. Es una bendición también. Una bendición. ¿Por qué? Leía de una persona que dijo, me voy a operar para no tener familia y soy soltera, dice. Soy soltera y me voy a operar para no tener familia. Y no, dice, porque no quiero traer un hijo, así con desprecio. Y uno piensa, ¿quién está gobernando la mente de esa persona? No piensa en aquel que dijo, todo aquel que está ahí sentado escuchándome, es mi padre, es mi madre, es mi hermano, y todo eso. ¿A qué se refería Cristo? A una familia. Y como miembros de la familia de Dios, disfrutamos de ese privilegio de ser parte de una familia de la cual Cristo nos enseñó. Y tenemos que aprender a bendecir como el salmista. Usted que está ahí sentado, pregúntese por un momento, ¿qué beneficios ha recibido hoy de parte de Dios? Usted puede hacer una lista grande. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. Y yo quiero que pensemos también en esta noche acerca de cosas en cuanto a esos beneficios.
porque la bondad de Dios sigue supliendo todos los días. Y debemos estar, en primer lugar, conscientes. ¿Conscientes de qué? De que lo que recibimos, como dice el Señor, que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Y debemos estar conscientes de que vienen de quién, de Él. Conscientes de que no lo merecemos, pero el Señor nos otorga esos beneficios. Conscientes también de que cuando tenemos problemas de trabajo, de financiamiento o de lo que sea, nos ha ayudado el Señor. Aún en la salud, a veces Él es el que nos ha ayudado a tener esa restauración. ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes que todo viene de Él. Todo viene de Él, hermano. Y esto es algo que nosotros hemos experimentado y lo hemos visto también en otras personas. Hermanos, ¿por qué? Pero como cristianos debemos estar conscientes que cada día necesitamos restauración espiritual. Porque pecamos y tenemos que restablecer nuestra comunión con Dios. Necesitamos eso. Debemos estar conscientes de pedir por necesidades espirituales más que materiales. Pero tenemos que estar conscientes ¿de qué? De esas cosas que van a alegrar nuestra vida espiritual. Usted y yo estamos conscientes muchas veces y pedimos más para la satisfacción de la carne que del espíritu. Y estamos conscientes de eso. ¿O a poco no? Pedimos más para eso. Pero espiritualmente es donde más debemos estar conscientes. ¿Estoy consciente de que estoy siendo un buen padre? ¿Estoy consciente de que estoy siendo una buena madre para mis hijos? ¿Estoy consciente que estoy siendo una buena esposa o un buen esposo? ¿Estoy consciente que estoy siendo un buen hermano o una buena hermana? ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Deberíamos estar, ¿qué? Conscientes. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. En segundo lugar, ¿qué debemos reconocer? Que necesitamos el consejo de Dios. El consejo de Dios. Recuerden que la Biblia dice que el Señor es nuestro consejero. Claramente lo manifiesta la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él es nuestro consejero. Y cuando pensamos en ese aspecto de que es nuestro consejero, recuerden lo que dice Isaías 9:6. Dice que nuestro Dios es admirable. Y ahí después está la palabra ¿qué? Consejero. Hermanos, si alguien de nosotros siempre quiere buscar consejo, es el del Señor. El que siempre está dispuesto a darnos su consejo. No hay otro mejor que nos dé ese consejo. ¿Por qué? Lo triste es que muchas veces nosotros pedimos consejo hasta a personas incrédulas, en lugar de pedir consejo al Señor mismo a través de su palabra, o pedir consejo de hermanos maduros en la fe, hermanos espirituales. Pedir consejo de ellos. El Señor mismo, hermanos, debemos confiar en Él pidiendo su consejo. Y recuerden una cosa, Dios siempre está dispuesto a aconsejarnos. Tengo que tomar una decisión seria, Señor, ayúdame. Dame sabiduría para poder, ¿qué? Tomar esa decisión. Necesitamos esa sabiduría del Señor y su consejo siempre es el mejor. ¿Y saben por qué, hermanos? Hay una cosa interesante. Vayan al libro de Deuteronomio, capítulo 5. Aquí tenemos un ejemplo, hermanos, que nos debe llamar la atención. Fíjense bien. Capítulo 5, versículos 23 al 25. Pero para que tengan un mejor entendimiento desde el versículo 22, mejor, hermanos. 5:22 al 25 dice,
Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Ahora vean versículo 26. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Y noten lo que le piden a Moisés en versículo 27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Saben qué es lo interesante aquí, hermanos? Que reconocieron que si les volviera a hablar Dios, ¿iban a qué? A morir. Fueron con Moisés y como de quien dice, le echaron la bolita. Mejor tú habla con Dios. ¿Para qué? Para que tú mejor vengas y nos hables a nosotros. ¿Y cuál es la gran mentira del pueblo ahí, hermanos? Al final del versículo. Y nosotros oiremos y haremos. Lo que es el miedo, hermanos. Prometer cosas que luego después no se van a cumplir. Estos versículos, hermanos, hicieron reflexionar al pueblo de Israel. Fíjense bien. Y el pueblo se espantó, se consternó por ver, por la manera en que Dios hablaba. Ellos dijeron, oímos su voz y reconocieron que no podían soportar la voz que era promulgada ahí. Hermanos, ¿qué dijeron ellos? Este gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz de Jehová nuestro Dios. Pero recuerden versículo 27, acércate tú. Ay, imagino la gente ahí, se le acercaron a Moisés, le pusieron la mano del hombre, hey, acércate tú. Ándale, nosotros te apoyamos, pero acércate tú. Y ellos hablan de esa manera, rogando de una manera encarecida, hermanos, que de ahí en adelante Dios les hable por medio de quién? De Moisés, con la promesa de que todo lo que él les dijera, lo iban a oír y lo iban a llevar a cabo. Hermanos, el pasaje adelante dice que Dios otorga su aprobación a la petición del pueblo y nombra a Moisés como el mensajero suyo para que reciba la ley de Dios y de esa manera la comunique al pueblo. Vean versículo 30 ahí, hermanos, de este mismo capítulo. Ve y diles, volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Ahí le da su aprobación. Hermanos, pónganse a pensar un momento. Desde ese tiempo en adelante, Dios empezó a hablar a la gente por medio de hombres.
Moisés fue el primero. Siguieron los demás. Hoy en día, ¿están qué? ¿Te acuerdan lo que dice Efesios, Maestros, evangelistas, pastores, ¿verdad? Dios sigue hablando su palabra, sus enseñanzas, sus ordenanzas, ¿por medio de qué? De hombres. Yo le doy gracias a Dios que tuve personas que me enseñaron. ¿Por qué? Porque Dios hoy en día habla por medio de hombres. ¿A través de qué? A Moisés le dio las tablas de la ley. Hoy en día nos ha dado toda la escritura ya para hablar a la gente. ¿No es una bendición eso, hermanos? Que tenemos el que Dios se haya preocupado. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos el consejo divino. Y el consejo divino siempre es para nuestro beneficio, hermanos. Así que debemos estar conscientes. Debemos saber que Él es nuestro consejero. Pero también debemos pedir ¿qué? Conocimiento. ¿Por qué conocimiento, hermano? Si algo necesitamos hoy en día es conocimiento de la palabra. ¿Con qué propósito? Para no ser engañados. Porque hoy abundan los falsos profetas, los falsos apóstoles, las falsas pastoras, porque hay pastoras también, ¿no? Hermanos, todo eso y el conocimiento de la palabra de Dios nos enseña lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Conocimiento para crecer espiritualmente. Conocimiento para estar maduros en nuestra fe. Pero si no queremos leer la Biblia para aprender, no queremos orar, no queremos tener deseos de estar en los servicios para aprender también, ¿cómo vamos a adquirir conocimiento? Ustedes terminen el texto que les voy a decir. Escuchen bien, les voy a dar las primeras palabras. Y le dice a los hijos de Dios un apóstol: ahora pues, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Señor, Salvador Jesucristo. ¿Y dónde está el texto? A ver, vean Pedro, segunda de Pedro. Segunda de Pedro. El último versículo de la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. ¿De quién, hermanos? ¿Verdad? No dice creced en la religión bautista. No dice creced en la religión pentecostés. No dice creced en la religión católica. No dice creced en los mormones. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos conocimiento. Pidamos al Señor que nos dé el deseo de querer tener más conocimiento, hermanos. Qué triste es, hermanos, que uno puede estar predicando y les dice, busquen por favor en el libro de Nahum. Se acaba el servicio y la persona apenas está encontrando el libro de Nahum. ¿No ha pasado así, hermanos? ¿Por qué? Porque, hermanos, es bueno tener conocimiento dónde se encuentran los libros de la Biblia. Una vez un hermano, ese lo entendemos porque era joven, ¿verdad? En el Evangelio. Yo le dije en una clase de varones de broma, le digo, busquen por favor en el libro de Ezequías. Y todos los demás, pues se quedaron
tranquilos, pero él empezó a buscar, hermanos. Ezequías, nada. Y esa noche la clase de los varones era en la casa de ellos. Y no encontraban, ¿no? Y de repente que se para, hermanos, que se va al cuarto y que trae la Biblia de su esposa. Y los demás se dieron cuenta, ¿no? Pues empezaron a reír, hermanos. Porque él pensó que en su Biblia no estaba, a lo mejor en la Biblia de su esposa sí estaba. Pero era un cristiano nuevo, le faltaba ¿qué? Conocimiento. De que no hay un libro llamado Ezequías. Hay un libro llamado Ezequiel, pero no Ezequías. Y eso viene con el conocimiento, hermanos. Pero cristianos de mucho tiempo tardan en encontrar a veces, ¿qué, hermanos? Un libro. No son tantos, son 66 libros que usted puede memorizar fácilmente. Se memoriza más una canción de más de 100 palabras y no se quiere memorizar los libros de la Biblia. ¿O no es cierto? Y hermanos, Dios quiere que tengamos conocimiento, que nos interese tener conocimientos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en esa área no pensamos en adquirir más conocimiento. Así que, conscientes, consejo y conocimiento. Pero hermanos, ¿qué se requiere para eso? La actitud de un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Vamos a ver qué dice Proverbios 23, hermanos. Y vean lo que dice el versículo 26. 23, 26 de Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos. ¿Por dónde? Por mis caminos. No, mi corazón quiere ver por otro lado. Porque ahí lo mandan mis ojos. Por esa razón pide el Señor que le demos, ¿qué? El corazón para poder mirar mejor en los caminos de Él. Y usted va a decir, bueno, yo ya se lo di cuando acepté a Cristo como Salvador. Ya le di mi corazón ahí. Pero yo le podría preguntar, cuando usted aceptó a Cristo como Salvador, pues realmente, ¿verdad? Le pidió que entrara a su corazón o se entregó usted a Él de corazón. Porque hay una diferencia. Ay, Señor, te recibo en mi corazón y ya. Pero le entregamos nuestro corazón realmente. ¿Verdad que hay una diferencia? Y si algo no le queremos entregar a Dios, ¿qué es, hermanos? El control completo de nuestra vida. No lo queremos hacer. Y por esa razón andamos mirando por todos lados, menos por los caminos del Señor. Hermanos, cuando tenemos que reconocer estas verdades, el corazón es parte importante. ¿Por qué? Porque el corazón va a ser evidencia del control que usted y yo le estemos dando a Dios en nuestra vida. ¿Qué tanto control tiene Dios de nuestra vida, hermanos? Bueno, pues aquí estoy porque le di el control, por eso. Le di el control y por eso es así. Hermanos, si hay algo difícil para el cristiano, es darle el control de nuestra vida al Señor. Es algo difícil para el cristiano. ¿Por qué es difícil? Por la sencilla razón de que queremos hacer nuestra propia voluntad. Y cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿cómo le voy a dar el control entonces? Ya no me va a dejar hacer esto, ya no voy a poder hacer esto otro. Entonces, es el problema de nuestra voluntad. Y el Señor desea realmente que le demos el control de nuestra vida. Por eso, como dicen Romanos, queremos que Jesús sea nuestro Salvador,
pero no queremos que sea nuestro Señor, que tome ¿qué? Todo el control de nuestra vida. Cuando usamos la palabra cariño, ¿qué manifestamos con eso? Muchas veces las muestras de cariño son una muestra de amor también. Una muestra de amor. Y muchas veces al Señor lo que menos le mostramos es que, hermanos, amor. Y no le mostramos amor porque no tenemos el aprecio que realmente Él merece. Y por lo tanto nosotros estamos actuando de una manera que olvidamos el beneficio del gran amor que Él nos tiene a nosotros. Olvidamos ese beneficio. Y el cariño, el amor, es algo que podemos darle a nuestro Señor. Sería una muestra de nuestra obediencia a Él. Obediencia a ese mandato de amarle. Porque el Señor pide que le amemos con todo nuestro ser, también dice, ¿verdad? Así que realmente, ¿qué es lo que hacemos entonces? A veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad y no la voluntad de ¿quién? De Dios. Regresando al Salmo 103 y vamos a terminar. Fíjense bien, algunas de las cosas de los beneficios exteriores. Versículo 3, la segunda parte. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. Y no solamente la boca, también la pancha. Hermanos, ¿no son beneficios exteriores que el Señor nos da? Piense por un momento cuando dice de esa manera ahí, el que te corona de favores. ¿Qué tantos favores nos ha hecho Dios, hermanos? Usted quizás, no, muy pocos, pero fíjese que le dice el que te corona. Han sido tantos que nos coronan, hermanos. Han sido tantos favores que usted y yo muchas veces olvidamos esos favores. Pero Él nos corona de favores. Hermanos, ¿no ha sanado nuestras dolencias a veces? ¿Sí? Hermanos, cuando pensamos en estos beneficios espirituales, emocionales y exteriores, uno tiene que reconocer, Señor, mereces que mi alma te bendiga. Como dijo el salmista. Claramente dice, bendice alma mía a Jehová. Y lo repite en el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides. Fíjense bien. Pero esa bendición, según versículo 1, debe brotar de todo nuestro ser. Claramente dice, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Hermanos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Nos ha colmado de beneficios? Grandemente. Hemos bendecido al Señor por todos los beneficios espirituales, emocionales o exteriores. Tenemos el deseo, el interés de darle nuestro cariño, de tener conocimiento, de estar conscientes. Tenemos ese deseo, hermanos, de que todo viene de parte de Él. Conscientes de que las bendiciones que tenemos, hermanos, solamente vienen porque Él nos ama, hermanos, y nos ama realmente de una manera grande. Dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. No solamente cuando uno aceptó a Cristo, sino cada día entregarle nuestro corazón al Señor, que Él tome el control. Porque recordemos cómo es el corazón. Y por eso es importante que Él tome el control, por la manera en que es nuestro corazón. ¿Qué características dice la Biblia que tiene el corazón? Jeremías 17 dice las características.
Y esas características nos muestran hacia dónde tiende la actitud de un corazón que no le da el control a quién. Ojalá, hermanos, que tengamos ese interés y ese deseo. Oremos, hermanos. Padre, estamos en comunión contigo gracias a la obra redentora de Cristo. Estamos en comunión contigo gracias a que tú nos perdonas de nuestros pecados y restauras nuestra relación contigo. Te pedimos, Señor, que cada día nos hagas conscientes de nuestras necesidades y nos hagas, Señor, ser cristianos que mostremos gratitud a ti, bendiciendo tu nombre, Señor, y que lo hagamos con todo nuestro ser. Señor, gracias porque podemos encomendarnos a ti, recordando, Señor, que tú eres digno de toda honra y toda gloria. Te doy gracias, Padre, porque tú sigues siendo un rey que está sentado en el trono y para siempre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro rey. Tú debes presidir nuestra vida y nosotros solamente podemos confiar en ti como el más sabio, como el mejor consejero. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Amén.